Si alguna vez has creído que la honestidad siempre tiene un precio, quédate hasta el final de esta historia. Porque un padre soltero arriesgó todo lo que tenía para decir una sola palabra: no. Y esa palabra terminó deteniendo un jet privado valorado en millones de dólares, exponiendo un secreto que llevaba años oculto. La lluvia golpeaba el asfalto del aeródromo ejecutivo Black Ridge cuando Evan Ríos cruzó la puerta de seguridad con su vieja camioneta. Era una de esas lluvias frías que parecían borrar el horizonte y convertir todo en sombras grises. 3 horas antes había recibido una llamada inesperada de Miles Bass, director de operaciones de una poderosa corporación llamada Meridian Ashcroft Holdings. La conversación había sido breve. Un avión privado necesitaba ser restaurado con urgencia. El plazo era de apenas 6 semanas. El trabajo parecía enorme y el pago prometido era suficiente para cambiar la vida de Evan. Y él necesitaba desesperadamente ese dinero. Como padre soltero, llevaba años luchando para mantener su pequeño taller aeronáutico. Las facturas se acumulaban. El banco había comenzado a enviar advertencias. Y aunque intentaba ocultarlo de su hija Nora, sabía que el tiempo se estaba agotando. Pero cuando entró al hangar 7 y vio el avión, comprendió que el problema era mucho más grave de lo que le habían contado. El Gulfstream G550 permanecía inmóvil bajo las luces del hangar, cubierto de polvo y silencio. Sin embargo, bastaron unos minutos de inspección para que Evan sintiera un escalofrío. Los paneles estaban abiertos. Los cables aparecían desconectados. Faltaban registros de mantenimiento. Algunas piezas parecían haber sido instaladas por personas que apenas entendían cómo funcionaba un avión. No era simplemente una reparación atrasada. Alguien había dejado aquel trabajo incompleto deliberadamente. 20 minutos después apareció Miles Bass, impecablemente vestido y con la confianza típica de quien está acostumbrado a dar órdenes. Explicó que el avión pertenecía al difunto Conrad Ashcroft, fundador de la compañía. Después de varios problemas técnicos había permanecido fuera de servicio durante casi 2 años. Ninguna gran empresa de mantenimiento quería asumir la responsabilidad de restaurarlo en tan poco tiempo. Por eso habían acudido a Evan. Miles le ofreció un contrato atractivo, una bonificación adicional y la promesa de futuros proyectos. Pero Evan solo hizo una pregunta. ¿Dónde están todos los registros de mantenimiento? Miles sonrió. Te enviaremos lo que tengamos disponible. Aquella respuesta no le gustó. Porque lo que tengamos y todo lo que existe eran 2 cosas muy distintas. Mientras examinaba la sección electrónica del avión, escuchó pasos acercándose. Al levantar la vista encontró a Vivian Ashcroft, la hija del fundador. Era una mujer elegante, segura de sí misma y acostumbrada a controlar cualquier situación. Observó a Evan durante varios segundos antes de hablar. ¿Puede hacer lo que otras compañías no pudieron? Evan limpió sus manos con un paño. No puedo prometer que estará listo en 6 semanas. Vivian arqueó una ceja. ¿Y qué puede prometer? Que no despegará hasta que sea seguro. Durante un instante, el silencio llenó el hangar. Ella pareció debatirse entre considerar aquella respuesta una advertencia o una negativa. Finalmente se marchó sin decir una palabra. Esa misma noche, mientras cerraba el taller, recibió la llamada de su hija. Nora intentó sonar tranquila, pero Evan conocía demasiado bien aquella voz. Sabía que estaba preocupada. Le aseguró que todo iba bien. No mencionó la carta del banco sobre la ejecución hipotecaria. No mencionó las deudas. No mencionó que aquel contrato era probablemente la última oportunidad de salvar el negocio. Cuando regresó al avión al día siguiente, descubrió algo inquietante. Oculta dentro del sistema de control de vuelo había una pieza con un número de serie que no aparecía en ninguna base de datos oficial. Eso no era normal. Tampoco era un error administrativo. Era una señal de peligro. Por la mañana llegó Lena Brooks, la ingeniera que había trabajado junto a Evan durante más de una década. Después de analizar el componente, su expresión cambió. No encuentro este número de serie en ningún fabricante autorizado. Evan la observó en silencio. Ambos entendían perfectamente lo que eso significaba. Podía tratarse de una pieza falsificada. Y si estaba instalada en el sistema equivocado, las consecuencias podían ser catastróficas. Durante los días siguientes, el equipo comenzó una inspección completa. Cuanto más revisaban, más problemas encontraban. Registros desaparecidos. Facturas inconsistentes. Componentes que no coincidían con la documentación. Sistemas reparados de manera sospechosa. Era como si alguien hubiera construido una red de mentiras dentro del propio avión. Mientras tanto, Miles empezó a retrasar las autorizaciones para comprar piezas nuevas.
Cada retraso significaba más tiempo perdido. Y más presión financiera para Evan. Al final, decidió utilizar su propio dinero para adquirir los componentes críticos. Sabía que estaba arriesgándolo todo. Pero también sabía que no podía permitir que un avión inseguro volviera al aire. El 9º día, Vivian llamó al hangar. Le habían informado que el proyecto estaba retrasado. Que los costos estaban aumentando. Que Evan estaba complicando innecesariamente el trabajo. Ella quería explicaciones. Y Evan le respondió exactamente lo mismo que había dicho desde el principio. El ritmo del trabajo depende de lo que encuentro, no de lo que alguien esperaba encontrar. Aquella tarde, Vivian apareció personalmente en el hangar. Lo observó trabajar durante varios minutos. Sin discursos. Sin órdenes. Sin interrupciones. Entonces Evan le mostró un conector defectuoso. A simple vista parecía perfecto. Pero una pequeña deformación interna habría provocado un fallo intermitente del piloto automático durante el vuelo. Vivian lo sostuvo entre sus dedos durante varios segundos. Y por primera vez comenzó a preguntarse si la versión que estaba escuchando desde las oficinas era realmente la verdad. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Porque mientras Lena continuaba investigando el misterioso número de serie, acababa de descubrir algo que cambiaría por completo la historia. Y cuando imprimió aquellos documentos y caminó hacia Evan con ellos en la mano, ambos comprendieron que el problema ya no era solamente un avión. Era una conspiración que llevaba años escondida dentro de la empresa. Lena coloco los documentos sobre la mesa sin decir una sola palabra. No necesitaba hacerlo. La expresión de su rostro era suficiente para que Evan entendiera que acababan de cruzar una línea peligrosa. La empresa que suministró el componente sospechoso es el llamaba Vanguard Aerosupli. Sobre el papel parecía un proveedor legítimo. Sin embargo, cuanto más profundizaban en sus registros, más extrañas es evolvían las cosas. La compañía había sido creada apenas 3 años antes. No tenía historial conocido en la industria. No aparecía entre los distribuidores autorizados. Y aún así había vendido millones de dólares en pizzas aeronáuticas a Meridian Ashcroft Holdings. Evan revisó una factura tras otra. Todos los caminos conducían al mismo nombre. Miles Foss. Durante varios segundos nadie habló. El sonido de la lluvia golpeando el techo del hangar parecía más fuerte que nunca. Esto no es un error, dijo finalmente Lena. Evan asintió. Tampoco parecía un accidente. Alguien había estado introduciendo componentes de origen dudoso dentro de aeronaves privadas durante años. Alguien se había asegurado de que nadie hiciera demasiadas preguntas. Mientras continuaban trabajando, Vivian seguía recibiendo informes resumidos desde la oficina corporativa. Informes cuidadosamente editados que describían a Evan como un técnico problemático, lento y excesivamente costoso. Pero algo había comenzado a cambiar dentro de ella. Cada vez que visitaba el hangar encontraban nuevas evidencias. Nuevos riesgos. Nuevas irregularidades. Cada vez resultaba más difícil creer que todos aquellos problemas fueran simples coincidencias. Una tarde encontró a Evan trabajando debajo de un conducto eléctrico. Levaba horas allí. Cubierto de grasa. Empapado de sudor. Completamente concentrado. No parecía alguien intentando retrasar un proyecto. Parecía alguien intentando evitar una tragedia. Ese mismo día, Lena descubrió algo todavía más alarmante. El componente sin registro pertenecía al sistema de control direccional de vuelo. En términos simples, era una de las piezas responsables de mantener el control del avión durante el vuelo. Si fallaba en el aire, los pilotos podrían perder la capacidad de dirigir la aeronave. El silencio llenó el hangar cuando comprendieron las implicaciones. Miles recibió inmediatamente una solicitud para reemplazar todo el conjunto. La respuesta llegó pocas horas después. Solicitud rechazada. Según el documento, el componente ya había sido aprobado por un ingeniero certificado años atrás. Pero cuando Evan verificó los registros oficiales, encontró algo imposible. El ingeniero mencionado había abandonado la empresa más de un año antes de la fecha que aparecía en la autorización. Alguien había utilizado su nombre después de que ya no trabajara allí. Alguien había falsificado documentación técnica. Eso convertía el problema en algo mucho más grave. Evan fotografió cada prueba. Guardó copias.
Respaldo archivos. Y continuo trabajando. Porque entendia algo que muchos ignoraban. Cuando una persona comienza a ocultar evidencia, normalmente significa que existe o más evidencia por descubrir. 3 días después apareció otra sorpresa. Mientras revisaba el contrato original encontró una modificación. La fecha de entrega había sido alterada. Lo que inicialmente era un objetivo orientativo ahora figuraba como una obligación contractual. Existía una cláusula nueva que permitía retener todo el pago si el proyecto no se completaba dentro del plazo. Evan Llamas había firmado aquella modificación. Comparo documentos. Correos electrónicos. Versiones digitales. La diferencia era evidente. Alguien había cambiado el contrato después de su firma. Aquella noche Vivian apareció en el hangar cerca de las 11. Parecía agotada. Miles acababa de informarle que Evan estaba intentando extorsionar a la compañía exigiendo más dinero. También le dijo que las demoras eran deliberadas. Que quizás deberían demandarlo. Vivian repitió todas las acusaciones directamente frente a él. Evan escuchó en silencio. Luego abrió una caja de herramientas. Sacó un pequeño perno metálico. Lo colocó sobre la mesa. Comparalo con la factura más reciente de Vanguard. Vivian tomó su teléfono. Buscó el documento. Leyó las especificaciones. Sintió que algo no encajaba. El número de pizza indicado en la factura no correspondía con el componente que tenía frente a ella. Ni el tamaño. Ni el material. Ni la certificación. Nada coincidía. Por primera vez comenzó a sospechar seriamente que alguien estaba mintiendo. 15 minutos después apareció Miles. Demasiado rápido. Como si alguien le hubiera avisado inmediatamente. Con absoluta calma explicó que aquellas diferencias eran normales. Sustituciones equivalentes. Procedimientos habituales. Variaciones de inventario. Parecía tener una respuesta preparada para cada pregunta. Pero cuando observó a Vivian, comprendió que algo había cambiado. Ella ya no lo escuchaba con la misma confianza. Antes de marcharse, Miles se acercó a Evan. Lo suficiente para que nadie más escuchara. Un hombre con problemas bancarios no está en posición de pelear contra una empresa con 40 abogados. La amenaza fue suave. Educada. Pero perfectamente clara. Evan no respondió. Simplemente continuó trabajando. Aquella misma noche hizo copias de todos los documentos. Fotografías. Contratos. Facturas. Registros técnicos. Los almacenó en 3 lugares diferentes. Los informes técnicos demostraban las irregularidades. Y la grabación de Conrad destruyó cualquier posibilidad de defensa. Por primera vez, Miles no tuvo respuestas. Vivian ordenó su suspensión inmediata. La auditoría completa fue aprobada. Y entonces surgió una revelación todavía más aterradora. Las mismas piezas sospechosas también habían sido instaladas en otros 2 aviones de la flota privada. La sala quedó en silencio. Porque aquello significaba que durante años habían estado transportando ejecutivos, empleados y familias en aeronaves potencialmente inseguras. Sin perder un segundo, Vivian ordenó dejar en tierra toda la flota. Algunos miembros del consejo protestaron. Las pérdidas económicas serían enormes. Los acuerdos comerciales podrían fracasar. Las consecuencias serían visibles para el mercado. Pero Vivian ya había tomado una decisión. Prefiero perder dinero que perder vidas. Durante los días siguientes, Evan y Lena inspeccionaron cada aeronave. Y encontraron exactamente lo que temían. Más componentes sin certificación. Más documentación manipulada. Más riesgos ocultos. Sorprendentemente, ningún accidente había ocurrido todavía. Pero los informes demostraban que habían estado peligrosamente cerca. Cuando finalmente llegó el momento de revisar el Gulfstream por última vez, Evan descubrió algo que confirmó todos sus temores. Dentro del sistema de control apareció una marca de desgaste profunda. Pequeña. Casi invisible. Pero suficiente para demostrar que la pieza falsificada estaba acercándose al fallo. Si el avión hubiera despegado semanas antes, probablemente habría presentado problemas en pleno vuelo. El margen entre una operación normal y una tragedia había sido mucho más pequeño de lo que cualquiera imaginaba. Finalmente llegaron las nuevas piezas certificadas.
Toda la documentación fue verificada. Cada sistema fue inspeccionado. Cada prueba fue repetida. Y cuando terminó la última revisión, Evan permaneció solo dentro de la cabina durante unos segundos. Frente a él estaba el certificado de aeronavegabilidad. El documento más importante de todo el proceso. Podía haberlo firmado semanas atrás. Podía haber aceptado la presión. Podía haber protegido su negocio. Podía haber salvado sus finanzas. Pero no lo hizo. Porque para él una firma no era tinta. Era responsabilidad. Era confianza. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Tomó el bolígrafo. Y finalmente escribió su nombre. Horas después, el Gulfstream avanzó lentamente hacia la pista. Los pilotos que anteriormente se habían negado a volarlo regresaron sin necesidad de ser llamados. Porque confiaban en una sola cosa. La firma de Evan. Cuando los motores alcanzaron potencia máxima y el avión abandonó el suelo, Evan observó desde la distancia. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Luego sonrió. El avión ascendió limpiamente hacia el cielo de la mañana. Sin fallos. Sin alarmas. Sin problemas. Exactamente como debía hacerlo. 2 horas después aterrizó tras completar todas las pruebas. Y el capitán descendió la escalerilla con una sonrisa. Está listo para ir a cualquier lugar. Aquellas palabras significaban mucho más que una simple aprobación técnica. Significaban que la verdad había ganado. El pago completo fue liberado. Las deudas de Evan desaparecieron. Su empresa comenzó a crecer. Nuevos clientes llegaron atraídos por su reputación. Y Vivian transformó la cultura de toda la organización para que nadie volviera a ser castigado por decir la verdad. Meses después, mientras compartían un café en el taller, ambos observaron a los técnicos trabajar en un nuevo proyecto. El futuro parecía diferente. Más tranquilo. Más honesto. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, más prometedor. Pero la lección más importante nunca tuvo que ver con millones de dólares, contratos o aviones. Tuvo que ver con una simple decisión. La decisión de hacer lo correcto cuando hacerlo podía costarlo todo. Y ahora queremos saber tu opinión. Si hubieras estado en el lugar de Evan, ¿habrías firmado el certificado para salvar tu negocio o habrías arriesgado todo por decir la verdad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y cuéntanos también desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle like para seguir disfrutando de relatos emocionantes como este. Porque a veces una sola firma puede cambiar un destino. Y a veces negarse a firmar puede salvar muchas vidas. Por primera vez sentía que aquello había dejado de ser una simple reparación. Estaban tocando intereses demasiado grandes. Días después ocurrió algo que confirmó todas sus sospechas. Cuando Lena intentó acceder a los archivos digitales de Vanguard Aero Supply, descubrió que habían desaparecido. Borrados completamente. Eliminados de los servidores corporativos. Alguien estaba destruyendo evidencia. Sin embargo, Lena había previsto esa posibilidad. Días antes había realizado una copia completa de los registros. Cuando mostró el disco duro a Evan, ambos comprendieron que ahora poseían algo extremadamente valioso. Pruebas. Pruebas reales. Pruebas que alguien estaba desesperado por hacer desaparecer. Mientras tanto, el avión comenzaba a recuperar vida. Los motores respondían. Los sistemas electrónicos despertaban. Las pruebas de integración avanzaban correctamente. Pero todavía faltaba una última verificación. La más importante. La que determinaría si aquel Gulfstream podía volver a volar. Vivian apareció una mañana sin previo aviso. Observó el avión durante largo tiempo. Después colocó una mano sobre el fuselaje. Era evidente que aquella aeronave significaba mucho más que una simple inversión. Había pertenecido a su padre. Era uno de los últimos recuerdos físicos que conservaba de él. Cuando finalmente se volvió hacia Evan, sus ojos mostraban algo diferente. Confianza. Quizás por primera vez. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a resolverse, Miles tomó una decisión desesperada. Sin que nadie lo supiera, ordenó mover varias cajas llenas de antiguos componentes Vanguard al almacén del hangar. Su objetivo era simple. Cuando llegara el momento adecuado, afirmaría que aquellas piezas ilegales habían sido instaladas por Evan. Y si el plan funcionaba, toda la culpa recaería sobre él. Lo que Miles ignoraba era que el juego estaba a punto de cambiar. Porque mientras él preparaba su trampa, Vivian estaba a punto de descubrir algo escondido dentro del avión de su padre. Algo que llevaba años esperando ser encontrado. Y esa revelación no solo destruiría una carrera.
Podría derrumbar todo un imperio empresarial. Aquella noche, Vivian regresó sola al hangar. Por primera vez en semanas no buscaba respuestas en informes corporativos ni en reuniones de ejecutivos. Buscaba la verdad. Mientras caminaba por el interior silencioso del Gulfstream, recordó las incontables veces que había visto a su padre subir a aquel avión. Era más que una aeronave. Era una parte de su historia. Instintivamente abrió un pequeño compartimento privado detrás del asiento del copiloto. Un compartimento que su padre siempre mantenía cerrado. Dentro encontró dos objetos. Un sobresellado. Y una vieja grabadora de voz. El sobre llevaba escrito un único nombre. Evan Ríos. Con manos temblorosas lo abrió. La carta estaba escrita por Conrad Ashcroft años antes de su fallecimiento. A medida que avanzaba la lectura, Vivian sintió como todo lo que creía saber comenzaba a derrumbarse. Su padre describía a Evan como uno de los pocos técnicos capaces de anteponer la seguridad a cualquier presión económica. Decía que las personas como él eran incómodas, difíciles, costosas, pero absolutamente indispensables. También advertía que cualquier organización que intentara obligar a esos profesionales a comprometer sus principios estaba condenada al fracaso. Vivian permaneció inmóvil durante varios minutos. Después tomó la grabadora. Presionó el botón de reproducción. Y escuchó la voz de su padre. La grabación era una conversación mantenida semanas antes de su muerte. La segunda voz pertenecía a Miles Bass. Al principio parecía una conversación normal sobre presupuestos y operaciones. Pero entonces Conrad comenzó a hacer preguntas. Preguntas sobre gastos crecientes. Facturas infladas. Proveedores desconocidos. Costos que no tenían explicación lógica. Vivian escuchó en silencio. Y cuando la grabación terminó, comprendió algo devastador. Su padre ya sospechaba que algo estaba ocurriendo. Y planeaba iniciar una auditoría completa. Pero murió antes de hacerlo. A la mañana siguiente, Vivian condujo directamente al taller de Evan. Encontró un aviso de embargo bancario pegado en la puerta. Dentro, Evan empaquetaba herramientas. El proyecto había terminado. La empresa seguía negándose a pagar. Y él estaba perdiendo todo aquello por lo que había trabajado durante años. Vivian le mostró la carta. Le habló de la grabación. Le pidió que regresara. Le prometió pagar inmediatamente. Pero Evan negó con la cabeza. El dinero no cambia la procedencia de una pieza falsificada. Vivian guardó silencio. Entonces dime qué necesitas. Evan colocó todos los documentos sobre una mesa. Facturas. Contratos modificados. Registros eliminados. Autorizaciones falsificadas. Números de serie. Pruebas. Montañas de pruebas. Necesito una auditoría independiente. Necesito revisar cada componente crítico. Y necesito que mi equipo reciba su pago sin importar el resultado. Vivian observó los documentos durante largos minutos. Y por primera vez vio la historia completa. No la versión que Miles le había contado. La realidad. Aquella misma tarde llamó al presidente del consejo directivo. Lo que ocurrió después fue rápido. Y devastador. Mientras Miles intentaba eliminar las últimas evidencias, los auditores descubrieron un almacén oculto lleno de componentes sin certificación. Más de 300 piezas. Facturas infladas. Etiquetas falsificadas. Años de operaciones fraudulentas. Cuando fue convocada la reunión extraordinaria del Consejo, Miles llegó convencido de que todavía podía controlar la situación. Intentó culpar a Evan. Intentó desacreditarlo. Intentó presentar la crisis como una maniobra para obtener dinero. Pero cada argumento chocó contra una montaña de evidencia. Los registros de acceso demostraban quién había introducido las piezas falsas en el hangar. Los documentos originales demostraban la manipulación contractual.